Brutales, ruidosos, rebeldes y hasta tatuados, así han descrito a los miembros de la mafia rusa o mafia roja a través de los tiempos, una organización criminal elegante y calculadora que se ha preparado para dominar el mundo bajo las órdenes de Vladimir Putin. Este canal no hace apología al delito, se recomienda discreción. La mafia rusa, también conocida como la Bratva, es una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo, que se expandió rápidamente después de la caída del comunismo en los años 90. Sobre su origen comenta Carolina Flechas, periodista, internacionalista y editora senior de Agencia F Latinoamérica. En este momento le quiero dar la bienvenida a Carolina Flechas a nuestro programa Impacto Mundo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Carolina, para contextualizar un poco a nuestro público el día de hoy, vamos a hablar sobre la mafia rusa o la mafia roja. ¿Qué es esta organización? ¿Cuál es la mafia rusa? ¿A qué se dedica precisamente en este momento y cómo están operando? Bueno, la mafia rusa tiene su contexto desde el mismo hecho que existe el Imperio Ruso. Se dio más con el tema de los zares y pues designó una gama de organizaciones y de células del crimen organizado que, valga la redundancia, están muy bien organizadas, que mucha gente cree que pues su origen radica en la antigua Unión Soviética, pero prácticamente son grupos que se organizaron durante el tiempo en que hubo el tema de la revolución bolchevique. Entonces es una gama de organizaciones que van desde Siberia hasta prácticamente cerca de la frontera con China, dominando un gran territorio y son activos en la sociedad rusa. Para la sociedad rusa no es una mentira ni es algo secreto ni esconder de que existe estas mafias, estos grupos organizados, y los criminales rusos son activos también internacionalmente, que no se dedican solamente al tráfico de drogas, sino que sus activos a nivel internacional están en el comercio ilegal de petróleo, tráfico de personas, diamantes, marfil, tráfico de armas, materiales nucleares. Prácticamente están presentes en muchos de los núcleos y sectores económicos fuertes a nivel de Rusia y a nivel del tema internacional. Su presencia trasciende más allá de la misma Rusia y han estado conectados con el tema del espionaje. O sea, podríamos decir que muchos de los vínculos que señalan hipotéticamente o pues un supuesto a Vladimir Putin con todo lo que tiene que ver con el espionaje también estaría relacionado con algunos de los líderes o grandes cabecillas de lo que vendría a ser la mafia rusa. Sí, o sea, para nadie es un secreto y también se ha desvelado mucha información de cómo y las sospechas que alguna vez han salido a la luz de cómo el gobierno de Vladimir Putin, no solamente el de Putin, el de Boris Yeltsin, del primer ministro ruso en su momento, pues han tenido esta conexión con las mafias rusas porque ellos fueron los que se encargaron de proteger a los gobiernos. ¿Hasta dónde trasciende el tema de la mafia rusa? Tú me preguntas de líderes, claro que sí, cualquier líder de la oposición o alguien que sea enemigo de Rusia es declarado objetivo militar por parte del gobierno ruso para atacarlo, para desaparecerlo, para aniquilarlo o para reducirlo con tal de que no se meta con el Kremlin. Carolina, se toca un punto que me pareció bastante interesante y es que digamos también a ciertos miembros de la mafia rusa se les denomina como si fueran una especie de pandilleros, porque tienen como una especie de identificación y esas identificaciones son ciertos tatuajes. Quisiera preguntarle como cuál es la diferencia de esa identificación por parte de ellos como las maras salvatrucha. Bueno, el tema de los códigos, ¿no? De marcarse, por ejemplo, los nombres y las luchas que ellos han experimentado en sus logros y objetivos. Ahora, este crimen organizado, ¿a qué también lleva? A que ese tipo de tatuajes identifican a las hermandades. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mafias de los maras, pues no es muy lejano. O sea, lo que hicieron las maras es algo muy común que se hace tanto en la mafia rusa como en la yakuza japonesa, como en la mafia china. Entonces, son identidades, son lealtades, son códigos en los cuales
pues ellos también juegan un papel muy importante con sus tatuajes. ¿Qué demarcan los tatuajes y qué significan esos tatuajes? Los gustos, los intereses, las tendencias, tatuarse sobre todo las manos. Hay códigos en las manos que configuran el tema de cómo la ley del crimen y la historia de la mafia rusa va desde, en la época antigua, de robarse un caballo hasta los zares y los contratistas de los juegos. ¿Cómo es que, teniendo en cuenta que existe una mafia rusa que es tan grande y tan potente, el gobierno de Vladimir Putin no ha logrado como erradicarla o no tiene como una especie de lucha contra esta organización criminal? Es que no lo va a hacer, es que no le conviene. Y es que Rusia parece vivir como en un bucle eterno de matones, de rusos, de caucásicos que tratan de llamar la atención del Estado y desafiar a sus mayores y decirles, nosotros somos los que mandamos y si ustedes nos contactan a nosotros es porque ustedes quieren mantener ese poder, pero es una relación de toma y dame, un intercambio. Tú que me das, yo que te doy. Y para ser creíbles, pues adoptan todos estos códigos, la estética del hombre duro, de los boy, Japone, y esto hace que sea muy difícil eliminar y erradicar esta mafia, porque es que no solamente está presente en Rusia, está presente en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Japón, en Europa. Se mueven estratégicamente muy bien. La mafia rusa está organizada de la siguiente manera. En la cabeza se encuentra el Pakhan, el jefe de jefes. Controla todas las operaciones y es asistido por 2 espías, quienes controlan los intermediarios para que no quieran sobrepasar al jefe. Le siguen el contable, encargados de las finanzas y relaciones con miembros de alto rango. Estos serían los amigos de los políticos. Más abajo están los autoritet, los líderes de pequeñas bandas encargados de encontrar a los nuevos miembros. Y el rango más bajo son los chestiorka, encargados de hacer recados, proporcionar información de inteligencia y realizar el trabajo sucio de los superiores. Entonces es una red de corrupción, es una red de trata, es una red de ventajismo, por decirlo así, en donde pues primero Putin no se va a meter con ellos porque les sirve. Y la mafia rusa tampoco le interesa que la eliminen porque saben que son dueños de la mitad del país, por decirlo así. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, hagan redadas en donde capturan a mafiosos rusos, que de pronto se caen por una operación de drogas, o sea, mira, mientras que caen unos, ponen a otros. Y si cayeron, los mandan a matar, porque una de las cosas que hacen los mafiosos rusos es cuidado con caer por ser estúpido. Entonces, si la embarras, tú ya sabes a lo que te vas a tener. La mafia rusa cobra las cosas, ellos no se quedan con nada. Por eso es que es muy difícil que de alguna u otra manera Putin se meta con ellos. Y además se han visto casos de corrupción por parte de la policía y de alianzas con los rusos. Entonces, es una red impresionante de conexiones que a nadie le conviene en este momento decir, oh, sí, vamos a erradicar una mafia o ponerse como en plan Bukele, porque no les va a funcionar. De hecho, Carolina, mencionabas una parte muy importante con respecto a lo que pues son un poco más poderosos que el mismo poder y me surge la pregunta, no sé si de pronto se desligue un poco, pero entonces a este punto se debe ese caso de paranoia que tiene Putin con lo que tiene que ser las conexiones a internet, sus vínculos con los celulares, como todo esta conexión global y digital con respecto a que él conoce perfectamente cómo vendría a ser el espionaje y sabe perfectamente que podría caer sus vínculos de corrupción con respecto a esto. Más que eso es un tipo tan inteligente y tan audaz que precisamente al haber estado en la KGB y haber sido espía, él sabe cómo funciona la tecnología. Entonces él quiere utilizar la tecnología no para eliminarla, para utilizarla a su favor. El hecho de, por ejemplo, lo que vimos con Ucrania, el hecho de que amenazó a los periodistas de cuidadito, cuentan la historia que no es, porque ya saben que se van a la cárcel, es la manera de cómo buscar a través de la tecnología el control de las masas. Y un tirano o una persona, un dictador o una persona que esté en el poder y que quiera controlar a su pueblo, pues la tecnología le va a jugar a su favor.
Entonces es un tipo muy hábil que sabe que la tecnología primero no la puede eliminar, pero sí la puede controlar. Y más allá de los escándalos de corrupción, porque ya se ha visto, por ejemplo, con el Pandora Papers, que hasta él estuvo untado y demás, a él a eso le resbala. Él dice, mientras que yo tenga el control de Rusia y que las mafias me estén apoyando, y sí, o sea, somos un país corrupto, no lo vamos a negar, no me importa, porque yo necesito es controlar este pueblo para que no se me levante y no me vayan a quitar el poder. El uso de la tecnología lo van a manejar más a su favor en cumplir sus objetivos de mantenerse al tanto de que los enemigos no son ellos entre ellos mismos, el enemigo está afuera. ¿Y cuál es el enemigo? Estados Unidos. Entonces, como última pregunta con respecto a lo que tiene que ver con todo lo de la mafia rusa, quisiera preguntarle cuál es el fuerte en este momento de esta organización, ¿no? Tiene muchos frentes en donde es poderoso. En este momento, obviamente, todo el tema de los ciberataques, el tema de los hackers que pues trabajan para ellos, ese es un punto muy grande y muy fuerte que se está desarrollando. El tema de la misma droga, del narcotráfico, pues eso no es de ahora, pero obviamente el desarrollo de nuevas drogas, como lo que está en este momento en auge, que es el fentanilo, en su momento fueron las metanfetaminas, las rutas ilegales de la inmigración. Obviamente ellos manejan mucho ese tema. ¿Por qué? Porque ahí está también la trata de personas. El armamento nuclear, sin duda, es uno de los negocios más prósperos, sus conexiones, por ejemplo, con Irán. Entonces, es un universo complejo, difícil, muy peligroso, que el que se mete ahí no sale. ¿Alguna última cosa que debamos agregar con respecto a la mafia rusa y pues, su relación con el gobierno en este momento de Vladimir Putin? Bueno, en este momento, obviamente Rusia lleva pues más de 30 años trabajando como para limpiar un poco su imagen de la relación con el crimen ruso. Pero es que prácticamente las mafias periféricas que proceden de las repúblicas más lejanas de la Federación Rusa llegan a Moscú y es allí donde se fortalecen. Hace que la estructura de la mafia sea piramidal y que sea imposible romper. Entonces, en su relación con el gobierno siempre será una cadena que suma y suma y suma y suma. Bueno, Carolina, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio y por compartir todas estas apreciaciones con nosotros y con la audiencia de Impacto Mundo.